obra de Cristo. Recuerde que la obra de Cristo implica la muerte, pero también la resurrección. Amén. Diga gloria a Dios. Bueno, el evangelista Juan plantea en el verso 25 de este evangelio y trae las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que el Señor nos plantea que para tener vida eterna tenemos que tener al Señor, porque Él, hermano, la vida está en Jesús. Todas las personas van a resucitar. ¿Sí sabías eso? Pero la Biblia dice: bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Porque la primera resurrección es para vida eterna. Pero la segunda resurrección ¿es para qué? Es para juicio, para condenación. Así que todos los seres humanos van a resucitar, pero la diferencia es que una resurrección es para tener vida eterna con Jesús, y la otra resurrección que se va a dar después, o que se llama segunda resurrección, es para recibir el castigo o el juicio eterno. Entonces, si yo le preguntara esta mañana a usted, ¿cuál quiere? ¿La primera o la segunda? Oye, no dudan. Hermano, yo creo que aquí todos esta mañana queremos tener parte en la primera resurrección. Queremos estar con Cristo por toda la eternidad. Por eso entonces se hace necesario que nosotros, hermanos, los que ya hemos recibido el Evangelio y tenemos al Señor en nuestras vidas, mantengamos firme nuestra fe en el Señor hasta que Él venga por nosotros, o hasta que nos vayamos a la sepultura. ¿Por qué? Porque solo los que son de Jesús tienen parte en la primera resurrección. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 8, el versículo 1 de la carta a los Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que Cristo el Señor, el que resucitó de los muertos, es nuestra garantía, hermanos, de que tenemos salvación y vida eterna. Si una persona está sin Cristo, ¿cómo está? Según la Biblia, está en condenación. No es que quizás se va a condenar, no, es que la Biblia dice que está en condenación. Por eso el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16 en adelante dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para tener vida eterna tenemos que creer en el Señor y entregarle la vida nuestra al Señor. Y el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que, ve, hermanos, la diferencia es muy grande. La diferencia de estar en Cristo o estar sin Cristo es muy grande. El que está en Cristo tiene vida eterna, y el que está sin Cristo está ¿en qué? En condenación. Por eso, hermanos, yo quisiera decirle esta mañana: usted que está en Cristo, conserve ese lugar que Dios le ha dado.
Y usted, amigo, que no se ha convertido al Señor, que no se ha bautizado en su nombre, que no ha decidido entregarle la vida al Señor, pues ojalá que usted decida pronto. Porque si llega a venir el Señor, usted habrá sufrido la peor pérdida que puede sufrir un ser humano, y es haber perdido la oportunidad de salvarse. O si de pronto lo sorprende la muerte. Porque, hermanos, cuando uno nace, la primera sentencia que uno recibe es la que, la sentencia de qué? De la muerte. Todo ser humano que nace tiene una ley. La ley es que va a morir. El problema es que nadie sabe cuándo. O sea, si usted supiera cuándo le toca morir, usted seguramente arreglaría toda su vida, todo, pero como la muerte es algo sorpresivo, nadie puede decir, es que yo me voy a morir tal día, a menos que decida voluntariamente quitarse la vida. Se fue para allá con un puente y se mandó al abismo. No, decidió él mismo acabar con su vida. Pero de resto, en el transcurso normal de la existencia, nadie sabe cuándo le toca morir. Como tampoco nadie sabe cuándo es el día o el momento que el Señor va a venir. Entonces, ¿qué nos plantea el Señor? Que vivamos una vida, hermanos, donde estemos tranquilos, que si el Señor viene, nos podamos ir con Él. Y que si morimos, nos podamos ir a la eternidad con la esperanza de la resurrección. ¿De la resurrección en quién? En Cristo. Por eso el evangelio que leíamos, San Juan capítulo 11, verso 25. Volvamos ahí al texto. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Verso 25, hermano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire que habla entonces de una realidad. Nosotros los cristianos también nos morimos. ¿Sí así o no? Sí. Es que hay una ley. En la carta a los Hebreos, el Señor dijo: está establecido para todos los hombres que mueran una vez, y después de la muerte, el juicio. Por eso nosotros los cristianos también. Pero, hermanos, la diferencia con los que somos de Cristo es que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque tenga que morir, de seguro vivirá. Y yo no sé si usted crea esa palabra esta mañana. Pero la muerte para nosotros los cristianos no es una derrota, hermanos. Para nosotros los cristianos la muerte en el Señor es una victoria. Eso dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Porque, hermanos, el que muere en el Señor se va a la sepultura. Si se murió en fidelidad delante de Dios, hermano, esa persona aseguró ya la salvación de su alma. Mientras los que estamos aquí vivos estamos luchando, ¿sí? Porque en este camino el que se descuida se sale del riesgo. Pero el que ya murió en el Señor ya está seguro. Por eso el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Estoy seguro, tengo la salvación. Entonces eso es lo que el Señor quiso decir: aunque esté muerto esa persona, aunque haya muerto, vivirá. Y el verso 26 entonces dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces ahí ya habla de qué?
De la resurrección. Porque hermanos, los que hemos tenido la experiencia de llevar a nuestros familiares que han partido con el Señor y lo hemos llevado allá a dejarnos en la sepultura, nosotros los hemos dejado con la convicción de que el día que el Señor venga, nuestros familiares se van a levantar de esa tumba en victoria. ¿Sabe por qué se van a levantar de esa tumba en victoria? Porque hubo uno que ya fue a la sepultura, pero al tercer día se levantó en victoria. Se llama Jesucristo. Así que como Él resucitó, nosotros los que somos de Cristo también nos levantaremos de las tumbas. Si el Señor, cuando el Señor venga, si alguno aquí ha partido a la eternidad, no se preocupe. Tenemos vida eterna en Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 15, el verso 1 hasta el versículo 23, vamos a mirar estos versículos de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 23. Ahí está puesto con horas. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? O sea que esta salvación hay que retenerla. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está hablando, hermano, perdón ahí, detengamos un momentico. Está hablando de la evidencia de la ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales algunos ya duermen, es decir, ya murieron, pero otros están vivos. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, algunos hermanos de los que alcanzaron a ver al Señor después de haber resucitado estaban en las iglesias. Amén, eso es lo que dice el apóstol. El verso siguiente: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso dice el apóstol Pablo. Está haciendo referencia cuando él iba a Damasco. ¿Se acuerdan de esa historia? Iba a Damasco a poner preso a los creyentes y le rodeó un resplandor de luz que lo hizo caer en tierra, y Saulo en ese entonces preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo quiero detenerme ahí para explicarle algo, hermano. Cuando el Señor Jesús resucitó, los gobernantes de ese tiempo, con Herodes y todos, se inventaron una historia. ¿Cuál fue la historia? La historia es que los soldados que custodiaban el cuerpo del Señor se habían quedado ¿qué? Dormidos, y que los discípulos del Señor habían venido de noche y habían robado el cuerpo y lo habían ocultado en otro lado. Eso lo inventaron para negar la resurrección de Jesucristo.
tratando de negar porque hermanos, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestro evangelio. Entonces se inventaron esa historia y eso empezó a circular en la población. Los cristianos, los apóstoles predicaban la resurrección ¿de quién? Del Señor. Pero los fariseos, los escribas y todas esas corrientes religiosas estaban haciendo su trabajo negando la resurrección de Jesucristo y diciendo que habían robado el cuerpo del Señor. Saulo de Tarso era de ese tipo de corriente de pensamiento. Saulo estaba convencido que Jesús no había resucitado. Saulo por eso se había vuelto un perseguidor de los cristianos, porque Saulo creía que eso de que Jesús resucitó era una herejía, que eso era una mentira, que eso no existía. Pero hermanos, cuando Saulo iba a Damasco a poner preso a los cristianos porque los consideraba herejes, se apareció en el camino entonces el Señor, que lo rodeó de luz, de resplandor de su gloria, y Saulo cayó en tierra. Y Saulo percibe que esa experiencia era una experiencia sobrenatural, que eso que él estaba viviendo era algo divino, algo celestial. Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque Saulo no sabía qué era lo que estaba viviendo, pero escucha la voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, ese día a Saulo se le quitó la venda. Entonces Saulo dijo: entonces Jesús sí resucitó de los muertos. Esta mañana, ¿cuántos creemos que Jesús sí resucitó de los muertos? Aleluya. Hermano, y tan definitivo e importante fue esa experiencia para Saulo, que de una vez Saulo dijo: si él resucitó de los muertos, entonces lo que predican los cristianos es verdad. Y entonces Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa palabra Señor traduce como Dios. ¿Qué quieres que hagas, Dios? Hermanos, por eso Saulo dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios. Verso que sigue: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, si Cristo resucitó, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Allá mismo en la iglesia en Corintio había una dificultad en la iglesia. Se creía que Cristo había resucitado, pero no creían que íbamos los cristianos a resucitar. Entonces el apóstol dice eso: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso que sigue: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco entonces Cristo resucitó. Verso 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso de vano quiere decir, hermanos, que si el Señor no hubiera resucitado, no tendría sentido estar nosotros aquí esta mañana reunidos. Si Él no hubiera resucitado, vano sería nosotros arrodillarnos a hablar con Dios, porque ¿y dónde está Dios? Dios está en la sepultura, y los muertos no oyen, los muertos no saben, los muertos no se mueven. Pero hermanos, nuestras oraciones sí tienen a alguien que nos escucha, y ese alguien es el Señor, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Aleluya, diga gloria a Dios.
Por eso, hermano, algunas personas nos tildan a nosotros de locos. Y cuando algunos nos convertimos al Evangelio, ¡ay, ahora sí lo perdimos! Se va a volver loco. No, hermanos, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Y aquí por el Evangelio hemos descubierto lo que el mundo no sabe. ¿Saben qué pasa en el mundo? Y con todo respeto, no lo digo con el ánimo de ofender a nadie, porque yo también fui religioso, muy joven, sí, pero a mí también me hacían ir a la Eucaristía, a mí también me hacían aprenderme las oraciones. Por eso lo que uno aprende de niño no se le olvida, ¿no? Yo me sabía yo pecador. ¿Cuándo lo acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. Sí, yo me lo sabía. Y yo los 33 credos, uno se lo amarraba aquí en la mano, entonces, que uno practicaba. Pero hermanos, algunas personas van a salir a algún lugar y tienen que meter una imagen religiosa en la cartera, o se tienen que poner aquí un crucifijo, y si no lo llevan se sienten que desprotegidos, porque para ellos ese crucifijo significa que Dios va con ellos. El día que no se ponen ese crucifijo se sienten desamparados. Ay, es que se me quedó la presencia de Dios. Pero hermanos, nosotros aquí por el Evangelio hemos descubierto una gran verdad. ¿Cuál es nuestra gran verdad? Que el Señor Jesucristo ya no está crucificado. No, Él fue crucificado, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y resucitó al tercer día en victoria. Y sabe una cosa, y no solamente resucitó, sino que subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, es decir, se sentó en el poder, en la majestad, en la autoridad de Dios. Y no solamente eso, sino que dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo vendré otra vez a ustedes, a vosotros, y ya no estaré más con ustedes, sino en ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros somos templo del Dios viviente, y Él en el poder del Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso, hermanos, yo le digo una cosa: cuando uno descubre esta verdad, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios, hermano, usted es el hombre más feliz del mundo, porque usted tiene a Dios permanentemente viviendo en su vida. Aleluya, aleluya. Un muerto no lo oye, hermano. Un muerto no le puede ayudar, un muerto no puede hacer nada por usted. Pero este Cristo vivo, resucitado, Él sí ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Vean, la primera evidencia por la cual usted esta mañana debe de creer que el Señor ha resucitado es la obra de la conversión suya. Nadie puede dejar de practicar el pecado si no es por el poder de Dios. ¿Y cómo ocurre el milagro de la salvación? Pues hermano, cuando aquí estamos predicando la palabra y le decimos a alguien: ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo en su vida? Y una persona abre su corazón y se llena de fe y le dice: Jesús, entra en mi corazón. Hermano, ese Jesús estuvo vestido de carne, pero el apóstol Pablo dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Cristo ya no está como un ser humano de carne y hueso. Cristo está ahora entre nosotros, pero en el poder del Espíritu Santo. Así como se le presentó a Saulo, así está entre nosotros. Nosotros no podemos ver a Jesús aquí físicamente, pero pregunto esta mañana: ¿cuántos han tenido el privilegio de sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Eso es una experiencia linda, hermano. Sentir a Dios es una experiencia muy linda. Gloria al Señor. Entonces dice el apóstol: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No tendría sentido estar aquí. Verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado
de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, Cristo era humano como nosotros. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Imagínense eso, que Él hubiera ido al Calvario, hubiera muerto por nuestros pecados, pero la muerte lo venció. Entonces, todavía usted y yo tendríamos que nuestros pecados vivos. Pero esta mañana, yo no sé usted, pero yo creo, hermano, que mis pecados fueron borrados por el Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, el capítulo 6, el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Ahora volvemos con Corintios. Vamos a mirar Romanos 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, hermanos, el bautismo es para el perdón de los pecados, pero la resurrección de Jesucristo es la garantía de que cuando salimos del agua, salimos siendo nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, que ahora ya no estamos bajo el poder de la carne, sino bajo el poder del Espíritu de Dios que se ha quedado a vivir en nosotros. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, así nos bautizáramos, no habría esperanza, porque nos estaríamos bautizando por los muertos. Amén. Hermano, pero los muertos, vuelvo y reitero, los muertos no pueden ayudar a nadie, pero usted y yo no nos bautizamos por un muerto, nosotros nos bautizamos por un vivo, porque Jesucristo está vivo. ¿Cuántos lo creen esta mañana que Él está vivo, hermanos? Aleluya, diga gloria a Dios. Ahora sí volvamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 17, creo que estábamos. Verso 17, capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si usted se bautizó, hermano, pero el Señor no hubiera resucitado, usted seguía siendo pecador. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, el que se iba muriendo, si Cristo no hubiera resucitado, estaba sin esperanza. Pero esta mañana tenemos una esperanza gloriosa. Verso 19. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, hermanos, si nosotros, nuestra fe, que está puesta en el Señor Jesucristo, pero Él no hubiera resucitado, usted y yo seríamos dignos de lástima esta mañana. ¿Qué diría la gente? Oiga, pobrecito esos pentecostales, creyendo, pidiéndole, adorando a Jesús, pero Jesús se quedó en la tumba. Entonces, hermanos, seríamos dignos de lástima. Verso 20. Mas ahora, esta es la garantía, y yo creo que usted lo lea conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron, es hecho. Es decir, si está diciendo el apóstol, nosotros seríamos dignos de lástima, de conmiseración si Cristo no hubiera resucitado, pero luego dice, mas ahora, es decir, es una palabra de ¿qué? De confirmación, de seguridad, de confianza. ¿Y cuántos esta mañana creen que Él está resucitado? Sí, esa es nuestra garantía, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Verso 21.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, hermanos, por Adán y Eva nos vino la condenación a todos los hombres, pero por la obra de Cristo, que significa muerte y resurrección, ahora tenemos vida eterna. Diga gloria a Dios. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que, ¿cuál es nuestra garantía esta mañana de que sí vamos a resucitar con Cristo? Que Él resucitó, Él es la primicia. ¿Sabe qué es la primicia, no? La primicia es el primer fruto que se recoge de un cultivo, ¿cierto? Y cuando usted mira y uy, este es el fruto más especial, esa es la primicia. Bueno, Cristo es nuestra primicia, es decir, Él es el primero que resucitó, y como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Cristo cuando Él venga. ¿Y cuántos están esperando la venida del Señor? Hermano, para el mundo, bueno, le digo, eso es locura, pero para usted, para mí, es la verdad más grande que puede haber. Cristo el Señor va a venir por la iglesia. Y por eso no importa si usted está vivo o está muerto, lo importante es que usted sea del Señor. El apóstol Pablo dice: sea que vivamos, o sea que ¿qué? O sea que muramos, lo importante es que somos del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de esta mañana están seguros que son de Él? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que sea que vivamos o sea que muramos, nuestra mayor bendición, nuestra mayor seguridad es que somos del Señor. Y como somos del Señor, tenemos vida eterna. El que cree en mí no morirá eternamente. Hermano, para nosotros los que somos de Cristo, nos espera un día maravilloso y glorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estos, como dijo por ahí un personaje de la vida pública en Colombia, estos huesitos y esta carnita. ¿Sí sabe quién dijo así, no? Estos huesitos y esta carne. Hermano, esta carne es corruptible. Esta carne es vendida al pecado, por eso todos los días luchamos. Porque esta carne es como la material de lata y eso, ¿no? Que le ponen un imán, ¿cierto? Le ponen un poco de alfileres, de cosas por ahí, le ponen un imán potente y ya hacen los alfileres y todo. Hermano, el pecado es como un imán. Y nosotros somos de un material muy frágil para el pecado. Por eso dice que fuimos vendidos al pecado. Cualquier cosa, hermano, la carne nos quiere llevar ¿a dónde? A donde está el pecado. Y el pecado produce muerte, condenación. Pero hermano, aunque nosotros estábamos vendidos al pecado por esta carne pecaminosa, apareció el Evangelio del Señor Jesucristo, que es un poder más grande, hermanos, y nos ha librado de esa ley del pecado. Por eso los que tenemos al Señor Jesucristo morando en nuestra vida, hermanos, estamos libres de la ley del pecado. Por eso podemos ser cristianos. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros está Jesús el resucitado, que es Dios Todopoderoso, y nos ayuda para que, aunque estamos en medio de este mundo pecaminoso, el pecado no tiene poder de atracción. O sea, no nos puede vencer cuando estamos llenos del Señor. Amén. Pero eso tiene que acabarse, porque no, ¿cierto? Yo anhelo, hermanos, no sé usted, pero yo anhelo la venida del Señor. Amén. Yo anhelo el día, hermanos, que el Señor aparezca por la iglesia, y yo anhelo poder ese día irme con el Señor para acabar con tantos problemas. Yo no sé, la verdad, a veces hay hermanos que se amañan tanto en esta tierra que se les olvida que Dios tiene el cielo preparado para ellos. Amén. Por eso, hermanos, no se materialice tanto.
enfoque tanto en las cosas de la tierra. El Señor dijo que debemos poner nuestra mirada en las cosas de ¿dónde? Del cielo, donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando usted tiene puesta la mirada en el cielo, en las promesas, en la venida del Señor, hermano, usted todos los días camina con cuidado, vive pendiente de su vida cristiana, vive pendiente de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es que estamos esperando al resucitar. Cuando usted lee Hechos capítulo 1, vamos a mirarlo aquí rápidamente porque yo tengo un compromiso esta mañana, pero vamos a ver rápido. Hechos el capítulo 1. ¿Ese reloj está en la hora que es? Ahora sí. ¿Fue que alguien compró uno nuevo? ¿O alguien? La hermana Julie lo arregló. Mi hermana, Dios le bendiga, me hizo un favor. En Hechos el capítulo 1, el verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso habla del momento de la ascensión, cuando el Señor se fue. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes ellos? Los discípulos, los seguidores del Señor. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo no sé si usted cree eso, pero yo creo que ese Jesús que murió, resucitó y ascendió a los cielos, vendrá un día a buscarnos, porque somos la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Así que aquí no se amague tanto en la tierra. Y tenga en cuenta el consejo del Señor: no hagáis tesoros en la tierra, donde el gusano y el orín corrompen, mas haced tesoros ¿dónde? En el cielo, hermano. Oiga, yo no sé usted, pero cuando el Señor dijo: yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, hermano, yo aquí no soy millonario, pero allá en el cielo tengo una casa fabricada al gusto del Señor y me la tiene preparada para mí y para usted también. Así que no pierda de vista lo que somos esta mañana. Somos la iglesia que está esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que esto corruptible, aunque es vendido al pecado, hermano, y todos los días tenemos que orar y todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la ley del pecado no nos lleve a hacer lo malo, sino que mayor es el poder de Dios que está con nosotros. Por eso podemos ser cristianos, porque tenemos al resucitado con nosotros y con Él somos más que vencedores, ¿verdad, hermanos? ¿O a usted no le llegan tentaciones? Oiga, todos los días el diablo anda poniéndole cascaritas a usted y a mí, nos pone cascaritas por un lado y por otro. ¿Y por qué usted no ha caído? ¿Y por qué usted se sostiene? Hermano, no porque usted sea fuerte, no porque usted tenga 30 años en el Evangelio, no porque usted sepa teología, escatología y hermenéutica. No. ¿Sabe por qué nos mantenemos aquí? Porque nosotros tenemos al resucitado y Él va delante de nosotros y Él cuida de nuestra vida. Porque Él tiene un propósito: llevarnos al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tiene que haber un milagro extraordinario. Esto corruptible, pecaminoso, no puede ir al cielo. Entonces tiene que haber un milagro. El apóstol dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, capítulo 42 y 43. Vamos a mirar rápido el versículo porque esto termina. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, sepultamos a una persona que es del Señor, la sepultamos en corrupción. Ese cuerpo es un cuerpo corruptible.
pero resucitará ¿en qué? En incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, hermanos, va a ocurrir un milagro glorioso en nuestras vidas. Esta carne, ese cuerpo que se va a desvanecer, que se va a volver al polvo de la tierra, con ese cuerpo no vamos a resucitar, porque este cuerpo siente el dolor, siente la enfermedad, este cuerpo se envejece. Si no, mírese usted una foto cuando usted tenía 15 y mírese ahorita que tiene 50. A mí casi no me gusta mirar fotos cuando yo tenía esa edad, me preocupo. No, pero yo no me siento tan bien, deja la célula. Y esto ya alguien... Los directivos me preguntaron los años y les dije los años y no creían. Diga, usted sí es come años. Yo dije, la gracia de Dios conmigo. Pero hermanos, lo normal es nos vamos a envejecer, nos vamos a arrugar, nos vamos a enfermar. Pero tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Hermanos, aunque este cuerpo se va a la sepultura o aunque este cuerpo se va envejeciendo, ocurrirá un milagro glorioso en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 versos 50 al 54. Vamos a ver corriendo si puedo. Dice el apóstol Pablo: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Verso que sigue. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos ¿qué? Transformados. A esta iglesia le espera un acontecimiento muy grande, hermanos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cuáles muertos? Los que murieron con la fe en Jesucristo, en obediencia a la palabra. Los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Es decir, hermano, resucitarán los que han muerto en el Señor con un cuerpo incorruptible, es decir, con un cuerpo que ya no se va a envejecer, que ya no va a tener enfermedad, sino un cuerpo que la Biblia dice será semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Oiga, yo no sé, algunos se gastan una cantidad de millones de pesos haciéndose cirugías y estirándose la cara, quitándose aquí, y para luchar contra la vejez. Eso no se ponga a luchar, déjese que lo lleve la corriente, es normal. Pero algunos se hacen y retoques y cosas, pero si igual se van a envejecer y se van a morir. Pero hermano, el día que el Señor venga por la iglesia ocurrirá un milagro extraordinario. Esto corruptible se vestirá de incorruptible y tendremos un cuerpo glorificado según el modelo de Dios que nos va a durar ¿para cuándo? Por la eternidad. Oiga, qué bendición la que el Señor nos tiene preparado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermano, cuando venga el Señor por la iglesia, la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros, sino que ahí recibiremos vida eterna con Jesús y viviremos para siempre con el Señor. ¿Cuántos tienen esa esperanza en el Señor? Rápidamente miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Vamos a leer porque hoy terminamos esta enseñanza de la resurrección.
Tampoco, es lo que le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ve, hermano, este texto es un texto extraordinario. Y yo quiero decirle algo, pues quiero decir, creo que ya les he dicho aquí, pero para mis hijos, en el momento difícil, cuando ya mi esposa estaba en el proceso de partir con el Señor, una de las cosas extraordinarias fue su convicción, su fe. Llamó a mis 3 hijos y les dijo: solo quiero que me prometan una cosa. Y los muchachos le dijeron: diga mamá, ¿qué quiere que le prometamos? Lo único que quiero que me prometan es que nunca se van a apartar del camino del Señor, porque yo me voy a ir con el Señor, pero los voy a estar esperando en el día de la resurrección. Hermano, eso es extraordinario, eso es saber tener seguridad en esta convicción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, cuando alguien se muere, el dolor es muy grande y eso duele mucho, pero al mismo tiempo hay como un bálsamo de parte de Dios diciendo: la muerte de esa persona no es simplemente la separación para siempre, sino que habrá un día de reencuentro. Habrá un día, hermanos, en que ocurrirá ese milagro de la salvación. Versículo que sigue: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermano, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Entonces crea esta mañana que todos nuestros familiares que han muerto en el camino del Señor también resucitarán en el día que el Señor venga por esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo creo, hermanos, que vale la pena seguir firmes en este camino. ¿Cuántos anhelan ese día cuando el Señor venga por la iglesia poder salir a recibir al Señor? Por favor, ubíquese en pie. ¿Sabe